Ya pasaron todos a, a la sala, César. Así que te doy el pase. Gracias, Lili. Bienvenidos y bienvenidas a los que están presentes. Sigue sumando más gente. Me imagino que van a ir sumándose más, pero por honor al tiempo y el respeto del tiempo también de nuestro invitado, vamos a comenzar. Primero que nada, quiero partir agradeciendo a Alejandro por estar aquí con nosotros hoy día compartiendo una experiencia en un ciclo nuevo que queremos iniciar como HL7, un ciclo en el cual queremos empezar a compartir experiencias, hacer charlas interesantes que ayuden a incentivar tanto las cosas que están acaeciendo a nivel nacional como aquellas a nivel internacional, e incentivar lo que significa el manejo de datos y la interoperabilidad. Y nosotros como HL7 nos sentimos responsables de eso, en la colaboración y en la evangelización. Así que la idea de este ciclo, que son 6 charlas, por lo que entiendo y lo que recuerdo, es precisamente hoy día dar el puntapié inicial. Y qué mejor que una charla de primer nivel con Alejandro, además centrada en un contexto, en un proyecto que es de alto impacto, que ha estado ahí a nivel nacional dando vueltas, resonando fuerte, y del cual nosotros como HL7 además hemos sido colaboradores con todas nuestras ganas. Así que muy, muy agradecidos por su presencia, muy agradecido Alejandro, bienvenidos todos. Y les recuerdo que estos ciclos van a seguir de uno por mes y que el próximo miércoles tenemos nuestra asamblea ordinaria en la cual vamos a rendir cuentas de lo que hemos hecho, de lo que queremos hacer, de lo que no hemos hecho y cómo remediar lo que no hemos hecho. Así que también están todos muy bienvenidos para esa rendición de cuentas, que es importante contar con todos ustedes. Muchas gracias y que tengan una muy buena charla y una muy buena tarde. Muy bien, muchísimas gracias César por la introducción y todos por la invitación, y espero entretenerlos un poquito con esta charla sobre Ahí, receta Alejandro, electrónica. como Sí, corresponde a tu nombre, vamos a permitir que Mauricio te presente con todos tus pergaminos. me parece muy bien. Bueno, Alejandro, trataré de presentarte debidamente. Para quienes no lo conocen, el doctor Alejandro Mauro se formó en Argentina, hizo su especialidad en informática médica en el Hospital Italiano de Buenos Aires y vive en Chile desde hace ya bastante tiempo. Actualmente es el jefe del Departamento de Informática Biomédica de la Clínica Alemana de Santiago y es también parte de del directorio que gobierna el Centro de Informática Biomédica del Instituto de Ciencias e Innovación en Medicina de la Universidad de Desarrollo. Así que los dejo con Alejandro, lo hice muy breve, Alejandro, seguramente me faltaron muchas cosas más, pero vamos con el tiempo. Está Gracias. perfecto. Vamos, digamos, porque además yo tengo, digamos, mi conflicto de interés, digamos que ya lo dijiste, soy jefe del Departamento de Informática Biomédica de la clínica, tengo 2 cargos, digamos, en la Universidad del Desarrollo, uno es ser parte del miembro del Consejo Directivo del Centro de Informática Biomédica y profesor investigador, ¿sí? Asesoro también al Ministerio de Salud, digamos, en temas, digamos, de salud digital, y tengo un cargo de médico asociado al Hospital Italiano de Buenos Aires, que es donde me formé. Toda esta charla está basada, ¿sí?, desde una mirada, que es la mirada de la informática biomédica como disciplina, ¿sí? De alguna manera, esto cuando uno se forma, ¿no?, en una disciplina y tiene una formación como formal, digamos, empieza como a ver el mundo desde esa perspectiva, ¿sí? Así que esta es un poco como la lógica que tiene mi presentación, ¿sí? Y uno a veces dice, bueno, pero ¿qué es una disciplina? ¿Sí? ¿Qué es una disciplina? Básicamente es esto, que es el desarrollo del conocimiento sobre un tema específico, ¿sí? El tema específico de la informática biomédica es la información biomédica, ¿sí? Y a partir de una disciplina se crean, por ejemplo, revistas académicas, ¿sí?, o journals, sociedades científicas, ¿sí?, facultades, carreras y demás, ¿sí? Entonces, esperen que tengo en la presentación, lamentablemente, tengo transiciones, digamos, tengo que volarla. Tengo intervalos, ¿sí? Perdón. Entonces, de alguna manera, digamos, la presentación que voy a hacer está relacionada con cosas que
o se debaten dentro de sociedades científicas, digamos, de informática biomédica, o han sido escritas, digamos, en diferentes tipos de journals o de diferentes lugares, digamos, o son desarrollos que salieron, digamos, de estos lugares donde por lo menos yo vivo constantemente, ¿sí? De alguna manera. Entonces, siempre me gusta, digamos, partir con esto, que es algunas definiciones importantes de recetas, porque la palabra, digamos, receta electrónica se malentiende de forma constante, ¿sí? Y siempre definir es un punto como esencial, ¿sí? Entonces, como definición tenemos que hay algo que se llama una receta gráfica o física, y que la forma más fácil de entenderlo es cuando en tu papel tenés una mano, tenés en tu mano tenés un papel, ¿sí? Y ese papelito, ¿sí? Puede haber estado escrito 100% a mano, ¿sí? O puede haber sido 100% escrito en computador y después impreso, ¿sí? Estas dos cosas son una receta gráfica o una receta física, ¿sí? En general, las personas confunden, ¿sí? La que fue 100% escrita a máquina como una receta electrónica, ¿sí? Y dicen, ah, esta es una receta electrónica y la otra es una receta manual, ¿sí? Pero en realidad estas dos son iguales, ¿sí? Digamos, da lo mismo si usaste el Word para escribirlo y después lo imprimiste o si lo escribiste todo a mano, ¿sí? Una receta digitalizada es cuando tienes un archivo digital, ¿sí? Que puede ser un JPG, puede ser un PDF y lo puedes imprimir, ¿sí? Entonces, si yo tengo un archivo, ¿sí? Tengo una receta digitalizada, ¿sí? Y las formas más comunes, digamos, son estos que son la JPG y el PDF, ¿sí? Entonces, esto tampoco es una receta electrónica, sino es una receta que fue digitalizada, ¿sí? O sea, fue llevada a unos y ceros, ¿sí? Y una receta electrónica es cuando el flujo es 100% electrónico sin mediar archivos o papeles, ¿sí? O sea, sin lo tradicional que es la interoperabilidad humana, ¿sí? Cuando el sistema de salud no conversa, lo que hacemos es interoperamos con un humano. Yo te imprimo un papel, vos lo llevas a la farmacia, en la farmacia lo cargan en otro sistema, ¿sí? Y entre todo eso perdemos tiempo, perdemos datos, perdemos de todo, ¿sí? Entonces, una receta electrónica es cuando el flujo desde la prescripción hasta la dispensación, con todos los pasos que están intermedios, ¿sí? Es full electrónico, ¿sí? ¿Y qué se necesita para que no existan papeles o archivos? ¿Sí? Porque no queremos en realidad que viaje un archivo, ¿sí? Al otro lado. Y lo que necesitamos es esto que se conoce como interoperabilidad, ¿sí? Esta palabra, ¿sí? Que también, digamos, se habla mucho. Digamos, hay grandes palabras, digamos, que se dicen mucho y a veces se entienden poco. Es como HL7, ¿no? ¿Quién no escucha la palabra HL7 y en realidad nosotros que hemos, digamos, participado, digamos, de las organizaciones HL7 y este es una charla, digamos, de la asociación, ¿sí? Vimos que esta palabra es usada de forma así como comodín, ¿sí? Dentro del mundo de la salud. De pronto viene una empresa y te dice, ah, no, pero es que sí, esto va a ser HL7, ¿sí? Y no saben bien de qué están hablando, ni siquiera quiere decir la H, ni la L, ni el 7, ¿sí? Entonces, estos son temas bien técnicos, ¿sí? La parte de interoperabilidad y se requiere, digamos, formación, así que agradezco, digamos, que existe el capítulo chileno, digamos, de HL7 porque es lo que permite finalmente que estas cosas lleguen al lugar donde tiene que estar. Y el principal problema que tenemos, ¿sí? En la interoperabilidad de recetas es que cada hospital o cada clínica o cada centro tiene su propia historia clínica electrónica, su propio registro clínico, su propia ficha, ¿sí? Cada hospital llama a los fármacos de forma totalmente diferente, ¿sí? Y cada farmacia llama a los fármacos de forma totalmente distinta, ¿sí? Y no existe un catálogo de nombres en común en general en casi todos los países que no han logrado llevar adelante una política de interoperabilidad de fármacos, ¿sí? Y la problemática es que cuando cada lugar habla un idioma diferente, ¿sí? No nos podemos entender, ¿sí? No hay ninguna chance de entendernos, ¿sí? Si
un francés quiere hablar con un ruso, el francés habla en francés, el ruso habla en ruso, el japonés habla en japonés y el argentino habla en argentino, ¿sí? Porque ni siquiera hablamos en español. Entonces, no tenemos ninguna capacidad de comunicarnos, ¿sí? Y esa es gran parte de la problemática de interoperabilidad, ¿sí? Que le llamamos interoperabilidad semántica, pero es ponernos de acuerdo en algo, ¿sí? La única verdadera forma, digamos, de resolver esta problemática es usar un lenguaje en común, ¿sí? Y el inglés es el lenguaje de interoperabilidad humana más usado. Entonces, finalmente, el argentino, en vez de tener que aprenderse todos los idiomas con todo lo que tiene que hablar en inglés, ¿sí? Y el francés tiene que hablar en inglés, y cuando los dos hablan en inglés, hacia adentro siguen hablando en sus idiomas, ¿sí? Pero cuando hablan con un tercero, hablan en un lenguaje en común, ¿sí? Y ese lenguaje en común tiene que ver solo cuando necesito interoperar, ¿sí? Muchas veces se confunde mucho esto, ¿no? Y de pronto uno empieza, no, es que, pero tu ficha clínica fue armada en HL7, ¿sí? Pues decir, ¿qué entenderá la gente cuando dice esto, ¿sí? Usan estándares, ¿sí? Adentro, ¿sí? Cuando yo necesito hablar conmigo mismo, yo puedo hablar el lenguaje que quiera, puedo construir mi propio lenguaje, da lo mismo, ¿sí? La interoperabilidad tiene que ver cuando necesito comunicarme con un tercero, ¿sí? Y me tengo que poner de acuerdo para comunicarme con un tercero, ¿sí? Entonces, en la comunicación con un tercero es donde uno toma la definición de estándares, ¿sí? Y los estándares, ¿por qué son tan difíciles de implementar? Porque es hablar un lenguaje, ¿sí? Fíjense si los franceses dijeran, che, el idioma internacional para hablar debería ser el francés. ¿A quién se le ocurrió esta estupidez de que sea el inglés y que los congresos internacionales sean en inglés? ¿A quién se le ocurrió que sea en francés? Y para que todo eso funcione, todos tendríamos que empezar a hablar en francés, ¿sí? Quiere decir que adoptar estándares es aprender un idioma. Es doloroso, es difícil y nos mete en una cajita donde existe bonjour nada más, ¿sí? Y no existe, digamos, otras formas de decir hola. Y esos son los estándares de interoperabilidad, ¿sí? Y entonces uno a veces tiene que pensar, preguntarse, bueno, pero ¿para qué queremos una receta electrónica? ¿Por qué todo el mundo habla de receta electrónica, ¿sí? Y los objetivos, digamos, que buscamos para una receta electrónica es principalmente mejorar la seguridad de la prescripción de medicamentos. El papel es el peor instrumento para la seguridad de prescripción de medicamentos que pueda existir en la naturaleza, ¿sí? Ustedes hoy pueden comprar cualquier cosa, ¿sí? Con papel, ¿sí? El papel es un problemón que tenemos, ¿sí? Y en Latinoamérica está terriblemente implementado. Pero fíjense que con el papel, cuán difícil es falsificar una receta en cualquier país que no tenga una seguridad electrónica. Es muy fácil, ¿sí? Falsificar. Entonces, muchas veces hay unos discursos así como que uno los escucha y dice, viejo, no hay nada más fácil que vulnerar el sistema actual, ¿sí? Y el sistema actual que tiene un montón de tiempo, ¿sí? ¿Y por qué queremos mejorar la seguridad de la prescripción de medicamentos? Porque el abuso de sustancias es un problemón, ¿sí? Es un problemón muy grande, ¿sí? Que en general lo vemos en los hospitales, ¿sí? Que uno prescribe algo y el paciente puede consumir la cantidad que quiera. Fíjense que hoy yo te doy una receta y vos podés consumirte la cantidad que quieras de esa receta. Podés ir, la compras en toda la farmacia, te compraste 500 cajas. Quiere decir que te doy antibiótico por 7 días y podrías tomar toda la vida, ¿sí? La seguridad también está relacionada con los errores de prescripción, ¿sí? El, el papel, digamos, ¿sí? Permite muchos más errores que un sistema electrónico que de alguna forma pone un marco y eventualmente podemos meterle un motor de inteligencia, ¿sí? Un motor de inteligencia que nosotros le llamamos soporte a la toma de decisiones. Y este es la razón de ser de por qué digitalizamos cosas en salud, ¿sí? Porque podemos hacer y descansar en que un computador nos va a ayudar de un montón de cosas que los humanos somos muy malos, ¿sí? No nos acordamos de todo, encima, digamos, tenemos estas cosas que nos confundimos, nos cansamos, ¿sí? Entonces, un software, ¿sí? Siempre va a ayudarnos a hacer algo mejor que solamente con nuestra capacidad de memoria, ¿sí? Y el otro es
evitar el tráfico de medicamentos, ¿sí? Este es un problema, digamos, en el mundo, digamos, y en Latinoamérica es un problema grande, ¿sí? Y que solo los profesionales habilitados sean finalmente también los que puedan prescribir, ¿sí? Y el objetivo que a mí, digamos, también me gusta es esto de evitemos la interoperabilidad humana, ¿sí? Intentemos, digamos, no hacer que sea el paciente el que lleve una hojita, ¿sí? Desde un sistema, ¿sí? Hasta otro sistema, dos sistemas que no quisieron nunca conversar, ¿sí? Cuando alguien te habla de electrónico y te muestra un PDF, y sospechá. Sospechá cuando alguien te dice, no, full electrónico. Y uno empieza a ver un montón de cosas que dicen, no, receta electrónica de México, receta electrónica de Colombia, y uno empieza a decir, y te empiezan a mostrar PDFs, ¿sí? Y uno tiene que entrar, digamos, a Acrobat y decir, che, bueno, pero ¿para qué se armó el PDF? ¿Sí? El PDF se armó para volver al mundo físico, ¿sí? Cuando uno dice, nosotros inventamos el PDF, te dice Acrobat, ¿sí? El objetivo del PDF siempre fue volver al mundo físico. No sé si se dieron cuenta, pero cuando vos generás un PDF se genera en tamaño carta. ¿Alguna vez alguien vio un monitor en tamaño carta? ¿Sí? No, no está pensado para el mundo digital, es el mundo físico, ¿sí? Entonces, el PDF, ¿sí? Es una digitalización, ¿sí? Pero no es algo digital, ¿sí? Entonces, bueno, verlos e imprimirlos, ¿sí? Con un PDF, ¿sí? Uno puede hacer lo que quiere, ¿sí? De hecho, sin moverme de mi casa, yo puedo comprar medicamentos en donde quiera, ¿sí? Y puedo comprar la cantidad que quiera, ¿sí? Porque le mando la receta y lo mismo, digamos, con un PDF o con una receta digitalizada, ¿sí? Y es importante ver, digamos, lo que tiene que ver con la firma, ¿no? ¿Para qué firmamos documentos, ¿no? Porque un gran tema, digamos, que ha impedido finalmente los temas de receta electrónica en Latinoamérica, tiene que ver con esto que se llama, bueno, no, pero el problema de la firma, miren que tenemos un problema de la firma muy grande, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer, ¿sí? En Latinoamérica, digamos, técnicos a veces cuestan bastante más, digamos, que en otros países que en realidad buscan, digamos, el objetivo final, ¿no? El objetivo final era agregar seguridad, ¿sí? Ese es el objetivo final, ¿no? Entonces, uno firma un documento, ¿sí? Como es un contrato, ¿sí? Un contrato escrito en una servilleta, por ejemplo, ¿sí? Y con una cruz, ¿sí? Cuenta, ¿sí? Con validez legal, ¿sí? Si yo digo, yo cedo todos mis datos clínicos a la Clínica Alemana de Santiago y se lo firmo a la Clínica Alemana, ¿sí? Eso tiene una validez legal siempre y cuando yo pueda probar que la persona que hizo esa cruz, ¿sí? Tenía la intención otorgaba, digamos, conformidad y consentimiento con el contenido de ese documento, ¿sí? Si yo puedo probar eso, ¿sí? Esto que está acá en una servilleta es legal, ¿sí? Y sirve. El problema es que, tal cual, digamos, firmamos, digamos, para probar, digamos, cuando tenemos un litigio, poder probar, ¿sí? Y es esta capacidad de probar la intención de la otra persona de la que depende finalmente un resultado favorable o desfavorable en un litigio, ¿sí? Entonces, si nos vamos a juicio, cuantos más elementos de prueba tengamos a nuestro favor, es mucho más posible, digamos, que el juez, digamos, nos emita una sentencia favorable. Si yo aparezco, digamos, con una, no, es que me firmó en esta servilleta, me firmó que tal cosa, ¿sí? Y está más difícil de que yo voy a tener que jugarme para explicar que realmente fue la persona la que firmó, ¿sí? Y entonces se busca probar siempre al juez dos hechos, ¿sí? Una es que la contraparte sí firmó ese contrato, o sea que esa cruz la hice yo, y que la versión del documento presentada en el juicio, sí, la firmaron ambas partes, o sea que es íntegro. Y tenemos dos mecanismos de firma, ¿sí? Electrónica. La simple o la avanzada o digital, ¿sí? Esos son los dos mecanismos que los nombres también fueron muy malditos, ¿sí? Porque si yo le pongo algo avanzado, ¿qué cree la gente que no ha estudiado esto? Y que la avanzada es mejor.
¿Quién no va a creer que si hay algo simple y hay algo avanzado? Vos querés el avanzado, ¿sí? ¿Usted qué quiere? ¿Quiere comprar el lápiz simple o el lápiz avanzado? El lápiz avanzado, digamos, todos queremos el avanzado, digamos, ¿sí? Entonces, las palabras, ¿sí?, hacen cosas y generan estas problemáticas. Entonces, vamos a ver algunos mecanismos de firma simple, ¿sí? ¿Qué es una firma simple? Firmar, por ejemplo, con un nombre de usuario y contraseña en un sistema. Es lo más tradicional, es lo que tenemos más implementado probablemente. Hacer clic en un formulario, en un checkbox, digo, acepto los términos y pongo enviar, eso es una firma simple. El digipass que aparece, eso es una firma simple, te aparece un número que lo tenés que agregar para una transacción, es una firma simple. Me mandan un SMS con un código, es una firma simple. Hacer una mosca, mi firma, digamos, en una tableta, eso se llama una firma simple. Meter mi dedo en un lector biométrico es una firma simple. Acá también, digamos, ¿sí?, como IMED está muy implementado. Hay gente que dice, no, pero que firmó con el dedo. Ojo, firmó con el dedo. Eso electrónicamente es una firma simple, no es una firma avanzada. Tiene una validación biométrica, lo cual está bueno, ¿sí? Y agrega seguridad, pero es una firma simple en términos tecnológicos. Puedo firmar también de forma simple grabando un voz. No sé si ustedes alguna vez han contratado algo, pero las empresas que te venden contratos por teléfono te dicen, ahora vamos a grabar y usted diga, sí, quiero el contrato, ¿sí? Entonces, tu voz, tu registro de voz es una firma simple, ¿sí? O un reconocimiento biométrico, ¿sí? No, es que estoy firmando con un reconocimiento biométrico facial, es una firma simple, ¿sí? ¿Y cuál es el tema que tiene? Es que una firma simple, ¿sí?, hace que uno tenga que convencer al juez que el otro, ¿sí?, es el que firmó el documento y que el documento es íntegro, ¿sí? Pero los instrumentos electrónicos nos permiten hacer algo que se llama un hash o una constancia de conservación, ¿sí? Que uno lo que puede hacer es guarda como una huella de un documento electrónico, puede decir, che, este documento electrónico nunca fue alterado. Quiere decir que el documento electrónico que firmamos, ¿me entendés?, se puede hashear y eso nos permite que la parte de lo que tiene que ver que es íntegro, ¿sí?, la podemos manejar con firmas simples, ¿sí? Pero igual yo tengo que convencer que el otro firmó, ¿sí? Firma electrónica avanzada digital comienza con un trámite ante un tercero autorizado que da fe que eres tú, ¿sí? Y ¿sí?, es un hecho que en general, digamos, nadie lo cuenta, ¿sí? Que nadie dice como... La firma electrónica avanzada es un trámite que se genera en un ente autorizado, ¿sí? Ese ente autorizado te entrega algo que es un mecanismo de firma. Te entrega algo, existe algo adicional, ¿sí? Puede ser un pendrive USB, es lo más común, ¿sí? Puede ser una clave OTP que te llega en el teléfono celular y vos tenés que poner una clave. Puede ser una contraseña, digamos, para firmar, una clave biométrica. Te entregan algo, ¿sí? Entonces, uno puede ver al principio, digamos, las firmas electrónicas avanzadas eran con estas tarjetas, hay de todo, ¿sí? Cada documento a firmar requiere usar algo, ¿sí? Y la principal ventaja es que si nos vamos a un juicio, la firma no está en discusión, ¿sí? Si vos firmaste con firma electrónica avanzada un documento, vos no tenés que comprobar que el que firmó efectivamente lo firmó y que, digamos, no está en discusión desde términos legales. Siempre después puedes aducir que te robaron el USB o cualquier cosa, ¿sí? Y la principal desventaja es que requiere más tiempo, es muchísimo menos usable, ¿sí? Esta es la razón por la cual ha fallado en el planeta entero, ¿sí?, este tipo de mecanismo de firma para lo que tiene que ver con actos como la receta. Y la firma electrónica avanzada está basada en algo que se llama una tecnología, que se llaman claves asimétricas, ¿sí?, que es una tecnología de los años 70 y que es excelente, es buenísima, ¿sí? Pero es una tecnología que es de los años 70, digamos, se desarrolló en un mundo offline, ¿sí? La lógica estaba basada en un mundo offline, ¿sí? Y fue superada por nuevas tecnologías, que no tienen estas limitaciones que tenían las antiguas, ¿sí? Entonces,
uno dice, bueno, mira, si me voy a comprar una casa, y quizás hacer toda esta cosa tiene mucho sentido, ¿sí? Pero para receta electrónica necesitamos algo que es útil cuando te compras una casa, ¿sí? Con Mauricio siempre, digamos, y esto se lo tomo a él, ¿sí? Siempre dice, digamos, que la seguridad es un contrato, ¿sí? Y tenemos que balancear esto que es la usabilidad y la seguridad, ¿sí? Sin lugar a dudas, ¿sí? Que por ejemplo en la tarjeta VIP, ¿sí? O en la SUBE de Argentina, sería mucho mejor que pongamos lectura del iris, ¿sí? Porque la tarjeta yo se la puedo pasar a un tercero, no sé si fue él o no, se pueden pasar la VIP, pero meter esta tecnología que es la lectura del iris, ¿tiene sentido en el proceso de pagar el pasaje de bus? Entonces, temas rutinarios requieren soluciones que sean usables, ¿sí? Y no existe nada más rutinario en el mundo médico que hacer una receta, ¿sí? No hay nada más rutinario, ¿sí? El 60% de las visitas, el paciente se va con al menos una, ¿sí? Entonces, si uno lo que hace es le pone, ¿sí? Una carga adicional a un tema rutinario, y los profesionales se quejan, ¿sí? Esa es la realidad. Y para eso, siempre para mí es bueno, digamos, y acá está la parte, digamos, de la informática biomédica, ¿no? Que uno dice, bueno, pero a ver, ¿qué hicieron los que ya tienen años de receta electrónica? ¿Sí? O sea, receta electrónica, que el paciente no se lleva un papelito, ¿sí? No hay papel, no paper, ¿sí? Paperless, total, ¿sí? Entonces, siempre es bueno ver cómo resolvieron otros este problema. Y yo acá les voy a presentar algunos casos, ¿sí? Todos, ¿sí? Todos los lugares donde se resolvió este problema, ¿sí? Tienen que hablar de cómo se va a firmar ese documento, ¿sí? Y todos esos lugares donde se resolvió este problema tienen lo mismo. La firma electrónica avanzada, ¿sí? Como es una tecnología de los años 70, llegó a las leyes en algún momento, ¿sí? En algún momento toda tecnología llega a las leyes, como siempre, hay bastante retrasado, ¿sí? Entonces, en todas las documentaciones uno va a encontrar, por ejemplo, en Canadá, que te dice, puede firmar con firma simple o puede usar la avanzada, ¿sí? ¿Por qué lo ponen? Y básicamente porque Canadá también tiene una ley de firma electrónica avanzada, ¿sí? Entonces, todos, como tenemos una ley, de alguna forma tenemos que hacer un guiño a que está ok también usar la avanzada, por más que no la usa nunca nadie, ¿sí? ¿Y qué utilizan, digamos, los canadienses, que están muy, muy buenos, digamos, el sistema es, utilizan el estándar, digamos, de SNOMED-CT, ¿sí? Y utilizan, digamos, el estándar de HL7 Fire, ¿sí? Y tiene una especificación muy espectacular, digamos, de todos los procesos que se pueden hacer para integrar los registros clínicos electrónicos, ¿sí? Que emiten las firmas y las farmacias que dispensan. Reino Unido, lo mismo, ¿sí? Firma electrónica simple y te dicen, y si querés puedes usar la avanzada, ¿sí? Comenzó la implementación en el 2005 Reino Unido, ¿sí? Y la terminó en el 2013, ¿sí? Y va desde en Canadá, ¿sí? Va del prescriptor a la farmacia. ¿Qué quiere decir? Que en un hospital, ¿sí? El médico le dice, ¿usted dónde quiere ir a retirar sus medicamentos? ¿Sí? Y en Reino Unido pasa lo mismo, ¿sí? Uno va a un centro de atención y el médico te dice, ¿y usted dónde quiere retirar su medicamento? Porque yo se lo voy a mandar a esa farmacia. No es que va a quedar en todos lados, sino que yo se lo mando solamente a esa farmacia. Y usted solo puede ir a retirarlo a esa farmacia. Y yo no le doy ningún papelito, usted, esa persona ahí, le muestra su cédula de identidad y le van a dar los fármacos, ¿sí? En España, ¿sí? Lo mismo, ¿sí? Podés firmar con firma simple, o si querés podés usar la avanzada, ¿sí? Comenzó en el 2003, ¿sí? Y la última vez que había chequeado esto, el 97,97% de las recetas son full electrónicas, ¿sí? Y todos los servicios de todas las comunidades autónomas, ¿sí? Tienen un nivel de implementación, fíjense que esto es a junio de 2020, la última vez que saqué este print, ¿sí? De cuánto es la implementación. ¿Qué hicieron los españoles? ¿Sí? País federado quiere decir que
Andalucía hace lo que Andalucía considera que corresponde y Cataluña hace lo que los catalanes consideran que corresponde, digamos, en este tema, ¿sí? Y entonces el problema que tenían los españoles, digamos, que todos los países federados, digamos, es que cada comunidad autónoma, digamos, tomaba decisiones propias y demás, y entonces después cuando querían comunicarse esas dos comunidades no podían, ¿sí? Porque los catalanes escriben en catalán, ¿sí? Y los andaluces, digamos, digamos, toman sus propias definiciones, ¿sí? Y con la crisis del 2008, ¿sí? Como esto, en realidad, digamos, hacer firma electrónica hacer receta electrónica, digamos, tiene muchos beneficios económicos, se impulsó mucho el de poder empezar a compartir la información entre los diferentes tipos de comunidades autónomas, ¿sí? Y cada una de las comunidades autónomas fue compartiendo la información con el resto, ¿sí? Entonces tienen un sistema federado de compartir la información de las recetas. Quiere decir que uno puede en este momento, ¿sí?, que le hagan una receta en una comunidad autónoma e irse a otra comunidad autónoma y tienen acceso, digamos, un sistema que comparte las recetas, ¿sí? Entonces, cuando uno ve, digamos, quién promueve la firma electrónica avanzada o la digital, ¿sí?, rara vez la promueven quienes prescriben medicamentos, ¿sí? Es muy extraño escuchar a un profesional de la salud que diga firma electrónica avanzada, ¿sí? Y la mayoría de las veces la promueven gente del área legal, TI, o gente que en su vida va a tener que implementar nada, ¿sí? Entonces, ¿por qué hago este énfasis? Es porque uno, cuando diseña algo, debería, digamos, pensar que si es inimplementable, y va a fallar, digamos, ¿qué sentido tiene diseñar cosas que van a fallar? ¿Sí? Y la firma electrónica avanzada se cae siempre en la implementación, ¿sí? Entonces, ¿qué se necesita para una receta electrónica? ¿Sí? ¿O qué buscamos en una receta electrónica? Que solo las personas habilitadas, ¿sí?, puedan firmar, ¿sí? Eso, digamos, la firma electrónica avanzada no te lo permite porque si yo tengo un token puedo firmar cualquier cosa, ¿sí? Que las recetas estén completas, quiere decir que queremos un sistema que las recetas estén completas, que no tengan errores, que no tengan omisiones y ojalá que el sistema nos dé feedback, ¿sí? Y que una vez dispensada una receta quede inhabilitada para nuevas dispensaciones, o sea, que intentemos evitar el uso, ¿sí? Esto que buscamos, la FEA no lo proporciona, ¿sí? ¿Por qué en la TAM estamos atrasados, ¿sí?, en general? Porque la receta electrónica requiere un liderazgo de un Ministerio de Salud, ¿sí? Esa es la realidad. Requiere tecnología en informática en salud y requiere personas formadas en informática en salud. Estas cosas no nacen por ideas que tiene alguien que no haya por lo menos intentado entender qué es lo que se hace en otros lugares, ¿sí? Entonces, para la receta electrónica nacional se requiere finalmente una base de datos centralizada o distribuida de recetas, ¿sí? Se requiere una terminología clínica nacional que la usen todos. Y esto se llama, este es como el inglés. Quizás para dentro de tu sistema vos hablás chino o hablás el idioma que vos quieras, ¿sí? Pero para hablar, ¿sí?, con terceros, tenés que usar un lenguaje en común, ¿sí? Y se requiere normar para que los prestadores y las farmacias se sumen. Y como toda cosa que uno quiere hacer, digamos, se requiere supervisar los problemas, ¿sí? Estas cosas no son mágicas. Y pongo esto un poco porque en Latinoamérica, digamos, con el COVID, salieron un sinfín de empresas. No, yo voy a resolver la receta electrónica nacional. ¿Y por qué no la puede resolver un privado? ¿Y por qué tiene que estar el Estado metido adentro? Básicamente porque las indicaciones farmacológicas son algo que yo llamé delatores diagnósticos. Pueden ver, si quieren, ahí el posteo, digamos, que hice, que es si alguien, ¿sí?, le recetan insulina, tiene diabetes. O sea, independiente que no aparezca diagnóstico igual 2 diabetes, ¿sí?, tiene diabetes. Si le pasan un antirretroviral para el HIV, el tipo tiene HIV. Quiere decir que los fármacos, ¿sí?, solamente el saber el nombre de un fármaco y el root de una persona
yo ya te estoy contando cuál es el diagnóstico que tiene, o te estoy contando un diagnóstico, digamos, muy probable que tiene, ¿sí? Entonces, los fármacos o las recetas son un delator diagnóstico, ¿sí? Y como todo delator diagnóstico, puede ejercer finalmente discriminación. El caso de Chile, ¿sí? Como una ley puede matar cualquier intento de interoperabilidad, ¿sí? En 2014, siempre me hubiera gustado saber quién fue, digamos, el que probablemente estaba escribiendo una ley y dice, ya hay dos firmas, la ley, tenemos una ley de firma electrónica que dice firma electrónica simple y avanzada. ¿Cuál ponemos en la ley de receta? Pongamos la avanzada, debe ser mucho mejor, ¿sí? Pusieron avanzada, digamos, dentro de una ley, y todos los años posteriores a esa ley se intentó implementar receta electrónica nacional. Fue imposible. Para que tengan una idea, digamos, hoy los costos que esto tiene, digamos, hay 8 entes acreditados, digamos, de FEA, digamos, esto vale más o menos como $30 al año por cada profesional, ¿sí? Y si te pasan uno de estos tokens USB sale $50, ¿sí? Y más allá, digamos, de los costos, porque por ejemplo en Argentina, cualquier ciudadano puede ir a pedir, digamos, una firma electrónica avanzada, ¿sí? Que está armado con un OTP y qué sé yo. Usar eso en todos los proyectos que intentaron implementarlo, digamos, en salud fracasó, digamos, y en otras cosas, digamos, fuera de salud también es complejo, ¿sí? Y los proyectos o los pilotos, digamos, fracasaron, digamos, de forma constante en Chile, digamos, por ser muy tedioso el proceso, ¿sí? Y llegó COVID y todo lo que no se transformó en 10 años se hizo en 2 meses, ¿sí? Este es el cambio legislativo. Bueno, no puse compartir el audio, digamos, pero este finalmente es el cambio legislativo finalmente que se hizo, digamos, en el 2020 que nos permitió, ¿sí? Nos permitió, digamos, que se puede implementar una receta electrónica nacional. Entonces, lo que se hizo es, se quitó la palabra avanzada, ¿sí? Mediante firma electrónica, sacar mediante firma electrónica avanzada y reemplazarlo por según dispuesto en reglamento, ¿sí? Entonces, al quitar eso, ¿sí? Partió el primer sistema que pudimos tener que es espectacular, que los psiquiatras y todos los neurólogos y cualquier profesional, que es un sistema intermedio, ¿sí? Que es digitalicemos los papeles, ¿sí? Y logremos hacer que la parte más compleja que tenemos que regular, que son los psicotrópicos y estupefacientes que pueden generar adicción, ¿sí? Podamos de alguna manera dispensarlos e interoperar entre los prescriptores y las farmacias, ¿sí? Y se armó el sistema, digamos, nacional de digitalización de recetas. Nuevamente, ¿qué es digitalización? Digitalización es generemos un PDF, ¿sí? Eso es digitalización, generemos un PDF, ¿sí? Y generemos un sistema que pueda gobernar que ese PDF fue usado en algún lado, ¿sí? ¿Y hoy en qué estamos? ¿Sí? Yo mientras trabajaba en el ministerio, ¿sí? Llevé adelante el proyecto de crear la terminología farmacéutica chilena, ¿sí? En el año 2016. Y desde ese entonces, ¿sí? Construimos con el apoyo de Corfo, con la Universidad de Chile, ¿sí? En la que participamos en un proyecto que fue construyamos una terminología para Chile, ¿sí? Basada en los estándares internacionales que se basaron los que ya resolvieron este problema, ¿sí? Entonces construimos una terminología basada en SNOMED-CT para poder interoperar ese lenguaje en común que necesitamos para poder conversar entre dos. Y el de utilizar algún estándar después para poder compartir y conectar con los registros clínicos electrónicos, ¿sí? Y ahí empezaron, digamos, los servicios FHIR en el ministerio, con la instalación del primer servidor FHIR y demás, ¿sí? Hoy en septiembre, un año después, esto fue en septiembre del 2020, ¿sí? Se aprueba el cambio legislativo que permite hacer recetas sin firma electrónica avanzada
y se empieza a digitalizar las recetas retenidas con psicotrópicos y estupefacientes, las recetas cheques, ¿sí? Un año después se lanza el Sistema Nacional de Receta Electrónica, ¿sí? El sistema que permite a los profesionales de la salud generar una receta full electrónica, ¿sí? Al paciente tener acceso a esa receta full electrónica y a la farmacia poder dispensar una receta de forma full electrónica, ¿sí? Este proyecto digamos, es genial. Es como el sueño, digamos, de poder resolver finalmente la problemática de comunicación full electrónica con posibilidades de integrar dentro de los registros clínicos electrónicos. Entonces, quienes administramos sistemas de salud, estamos en el proceso, digamos, de conectar, ¿sí?, las APIs FHIR para comunicarnos con el Sistema Nacional de Recetas. Y tiene un montón de componentes, ¿sí? Pero también genera este gran producto que es que los pacientes, independiente del lugar donde se hayan atendidos, van a tener un repositorio central de sus recetas, ¿sí? Entonces, algo que normalmente se pierde muy fácilmente, digamos que yo te doy un papel en una consulta médica y la posibilidad de que lo pierdas es altísimo, ¿sí? Entonces, ahora vas a tener una versión electrónica, vas a poder presentarte en una farmacia, vas a poder retirar tus medicamentos. Así que en eso estamos, digamos. Este proyecto lo lleva gente que está en la charla, ¿sí? Así que un aplauso para todos los que llevan adelante este proyecto, porque es un proyecto muy, muy, muy de liderazgo, ¿sí?, en Latinoamérica, ¿sí? Hay otros países de Latinoamérica que han intentado, digamos, esto y se han quedado en el medio, ¿sí?, que les ha costado un mundo llegar a la implementación. Esto acá está implementado desde septiembre, ¿sí? Así que esto era, digamos, lo que quería conversar con ustedes. Quedo abierto a cualquier duda o comentario. Me pueden seguir en redes sociales, pueden ver cosas que posteo sobre estos temas. Muchísimas Y me gracias. pasé del tiempo. Muchísimas gracias por la presentación, Alejandro. Acá no tenemos preguntas todavía en el chat, entonces si alguno se anima a levantar la manito. Acá May tiene un comentario. Nos dice que la actual ley de derechos y deberes le impide al médico de no haber autorización formal del paciente, ver las prescripciones anteriores, por lo que la receta electrónica tal como está no evitará el sobreconsumo o el tráfico. Es decir, pueden dispensar más que lo que necesitan, igual como ocurre ahora. ¿O cómo se resuelve? A ver, May, volvé a explicármelo, pero para que no entendí bien. Sí, de hecho, abre el micrófono, May. Sí. Una de los, digamos, de las limitantes o sea, una de los beneficios que tiene esta receta electrónica, tal como tú lo mencionaste, era poder evitar este sobreconsumo, porque los pacientes usan una misma receta para dispensar muchas veces, y cosa que, digamos, no va a poder dispensar con una misma receta, pero yo puedo ir a un médico hoy día, me da una receta por psicotrópico estupefaciente, voy mañana a otro médico, me puede dar otra receta electrónica, estoy hablando, y puede dar una tercera, me va a dar una tercera receta electrónica, y el médico 2 y el médico 3 va a poder ver, si es que yo no lo autorizo, de que ya el día de ayer me dieron una receta por 3 meses un psicotrópico y un estupefaciente. Esto Totalmente. es amparado en la Ley de Deberes y Derechos del Paciente, dice que si yo trabajo en la misma institución, puedo, digamos, dado que es un registro clínico único, puedo ver lo que el médico indicó a los pacientes, pero si estoy en otra institución, no estoy autorizado, salvo que el paciente me lo autorice. Por lo tanto, en la situación actual, con la ley actual que tenemos, la receta electrónica no va a servir para reducir ni el sobreconsumo, ni el tráfico de medicamentos y psicotrópicos. ¿Cómo se puede resolver? Habría que cambiar la ley
porque obviamente que esa ley está hecha no está hecha para un registro clínico único, ¿no? Está hecho, pensado en registros por hospitales, porque en cada hospital dice registro clínico único, pero intrahospitalario, ¿sí? Y creo, digamos, que efectivamente hay que hacer algún movimiento al respecto, porque uno de los grandes beneficios es que un médico diga, mira, ya tienes una receta por psicotrópico por 6 meses y yo no te la voy a volver a dar. O sea, debería poder hacer eso. Y estoy pensando solamente en esos beneficios que tú dices, Alejandro, y no en los otros, que significa que el médico puede, si que el paciente no quiere decirle que los medicamentos está tomando, puede cometer errores de indicación por desconocimiento exclusivamente. Interacción de medicamentos y todas esas cosas que nosotros sabemos cuando uno no tiene claridad qué medicamentos son los que está consumiendo el paciente o que tiene indicado el paciente antes. Totalmente, sí, totalmente de acuerdo, sí. Muy importante al respecto, por eso Sí. lo que se plantea acá y quería tu opinión. Yo creo que, digamos, mi opinión va a estar basada en realidad en cómo lo resolvieron otros países, ¿sí? Que la seguridad es lo importante, ¿sí? Por eso digo que para mí tiene que ver con eso, digamos, ¿qué vamos a poner primero? ¿Sí? La seguridad, ok, la seguridad de la atención es lo importante. Entonces, eso requiere finalmente interoperabilidad interinstitucional, ¿sí? Chile intentó hacerlo, ¿sí? Y quedó parado, digamos, el proyecto de interoperabilidad nacional. Pero se requiere eso, ¿sí? O sea, si uno mira, bueno, a ver, los españoles, ¿qué hacen? ¿Qué hacen los españoles, por ejemplo? ¿Sí? Que tienen bases federadas, digamos, y cómo hacen para evitar esta problemática. Y claro, el profesional español tiene acceso, por ejemplo, a las recetas que le dieron en otra comunidad autónoma, ¿sí? Y tiene en la ficha clínica la posibilidad de ver el registro de prescripciones electrónicas realizadas, ¿sí? Algo que, sin lugar a dudas, acá podría darse en el contexto de las recetas, ¿sí? Hoy solamente las APIs que tenemos nos permiten mandar una receta, pero no me permiten consultar todo lo que consumiste, ¿sí? Digamos, en lo que tiene que ver con la parte tecnológica, se puede resolver, sin lugar a dudas, digamos, lo que requiere finalmente es la reglamentación. Y esas son las leyes, ¿sí? Que nosotros no tenemos, que son las leyes que finalmente empiezan a regular esto que se llama compartir información entre instituciones de salud, ¿sí? Y es como un temazo, ¿sí? ¿Por qué? Porque ¿hasta dónde dejamos que el paciente elija, ¿sí? A mí me gustaría simplemente poner un par de ejemplos, ¿sí? En Reino Unido, vos tenés una aplicación nacional en la que vos podés decir si querés que se compartan o no, y si querés que se compartan en ciertas circunstancias, ¿sí? Información entre hospitales. Y vos decís, yo, mira, en la urgencia quiero que se compartan, porque quizás yo aparezco, digamos, desmayado y qué sé yo quiero que la verdad que quiero que sepan, ¿me entendés? Pero puede ser que no quiera tener tal otra cosa, ¿sí? En Argentina se hizo eso lo mismo, ¿sí? Entonces vos podías poner, por ejemplo, el de si querías que se compartan en las instituciones tu información de salud o no, ¿sí? Y en cada país la gran discusión es, bueno, ¿qué ponemos por default? ¿Sí? ¿Ponemos por default que sí o ponemos por default que no? ¿Sí? Ese es como el gran tema. Si uno lo, digamos, agarra y dice, che, bueno, a ver, revisemos qué hicieron cada uno de los países, te vas a dar cuenta que la gran discusión, ¿me entendés? Donde lleva meses y semanas, digamos, es, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué ponemos? ¿Que sos donante de órganos, digamos, por default o que no sos donante de órganos y tenés que donar? Y es como la donación de órganos, ¿me entendés? Hasta que vos no pones que por default, ¿me entendés? Vamos a compartir porque hay un beneficio importante en tu seguridad. Esto es solamente una discusión así como teórica, ¿sí? Pero la única forma de resolver la problemática es decir, y es, por supuesto que es complejísimo, ¿sí? Imagínate, digamos, el presidente que diga, yo voy a firmar la ley en la cual voy a decir que vamos a compartir información clínica donde todo el mundo va a poner el grito en el cielo entre instituciones, ¿me entendés? Tenés, digamos, hordas de gente quejándose, porque con la donación de órganos, más o menos, digamos, estamos todos de acuerdo, ¿sí? Pero con lo que tiene que ver con seguridad de la prescripción, hay gente que tiene, digamos, un montón de fantasía, ¿viste? No, nos van a robar todos los datos, se lo van a vender a la empresa no sé quién, digamos, después, no, es que el seguro, y después ya no nos va a asegurar nadie.
yo creo que en los próximos años, ¿me entendés? Estas cosas van a ir teniendo lugar, ¿sí? Y estas discusiones van a tener y las vamos a tener que tener en algún momento. No sé, Nicolás, si querés hacer un comentario, ¿me entendés? Sobre el sistema o sobre ideas. Gracias, Alejandro. Sí, bueno, básicamente complementar lo que tú dices. En realidad sabemos que en el extranjero se hacen muchas más cosas. Yo creo que nos da el tiempo para hacer un análisis de cómo fue avanzando el desarrollo de receta electrónica quizá en España o en Canadá, que lo mencionaste tú, pero no me cabe duda que todos los sistemas parten de algo. Y hoy día estamos dando un salto cuántico del papel al electrónico. Eso ya es harto. Con lo que dice May, efectivamente va a suceder, pero pasa hoy día en papel y va a pasar en electrónico. Pero creo que con iniciativa y con mucha más interés del ecosistema, que ustedes comprenderán que tú partiste diciendo, Alejandro, que es súper necesario que haya personas con conocimiento y expertise en informática, y en informática de salud o en informática médica, para poder avanzar. Entonces estamos en toda esta etapa de crecimiento y creo que efectivamente a futuro, si se considera necesario, habrá que impulsar normativas que cambien eso. Son normativas regulatorias que el legislador finalmente ha dejado de esta forma, como por ejemplo tú señalabas el tema de la donación de órganos. Todo eso el legislador hoy día ya lo tiene, lo consideró y lo dejó estipulado de cierta forma que nos impiden hacer ese tipo de cosas. Aquí pasa lo mismo. Lo que sí vamos a tener, y esa es la gran ventaja que el proyecto de receta electrónica conlleva, es que vamos a tener los datos. Entonces, claro, antes yo con mi expertise farmacéutica te lo digo, o sea, no tengo cómo saber con una receta de papel si alguien compró en otro lado o anda con un talonario escondido comprando en distintas farmacias, eso no se sabe bien. Con receta electrónica lo vamos a saber, lo que pasa es que los profesionales no tienen acceso si el paciente no le da acceso, y obviamente el que hace eso no se lo va a dar, pero sí el Ministerio de Salud se lo va a tener. Entonces, para futuras políticas públicas, el avance nos va a servir. Si es lo mejor que podemos tener hoy día, no lo sé, eso es discusión, pero sí creo que estamos dando un avance y que Alejandro aquí ha dado un paso, una revisión sumamente completa, lo que agradezco bastante de tu parte, Alejandro. Gracias. Genial, yo estoy completamente de acuerdo. Quizás también estoy un poco, digamos, tengo algún conflicto, ¿no? Porque, digamos, yo participé, digamos, de este proyecto, pero creo que se dio un paso que es espectacular. Se dio también un paso que es muy trascendental, que es, esto usa estándares. Esto finalmente definimos estándares. Y es una política nacional basada en estándares, ¿sí? Eso es espectacular. Eso es espectacular, digamos, en cualquier lugar del mundo donde lo veas, ¿sí? Y usamos estándares que son mejores que en otros países. Eso también es espectacular, ¿sí? Los estándares, digamos, como se han definido acá, y tiene que ver también con un contexto histórico, ¿sí? O sea, los que empezaron en el 2003, y bueno, había otra cosa, ¿entendés? En el 2003, pero cuando ya empezás este proyecto en el 2021, tenés un montón de beneficios. Y los cambios legislativos van a estar. Si uno lee los programas de gobierno y estamos cerca de una elección, todos los programas de gobierno tienen algo montado, ¿sí? Sobre esto, ¿sí? Así que probablemente, digamos, sea parte de los proyectos la digitalización. Yo creo que, digamos, la digitalización de la salud, que siempre estuvo como coartada, porque todos la quieren, pero nadie quiere regularla, ¿viste? Porque regularla significa, digamos, firmar una ley y que toda la gente venga a decirte, pero ¿por qué firmaron esta ley que ahora va a vulnerar todos nuestros derechos, ¿sí? Yo creo que en algún momento, digamos, esta discusión, digamos, va a generarse y va a aparecer, digamos, esto que son los beneficios que tiene. Vamos con las dos últimas preguntas para ir cerrando el espacio, una que tenemos en el chat y luego cerramos con Mike, que volvió a levantar su manito. La que tenemos en el chat, Mauricio, es de Mauricio Matoli y nos pregunta qué prestadores institucionales ya están integrados con sus sistemas al Sistema Nacional de Receta Electrónica de Chile. Nicolás, no sé si, digamos, si querés contar, yo puedo contar, digamos, la experiencia de la Clínica Alemana de Santiago, ¿sí? El sistema, digamos, de las APIs de conexión, nosotros ya estamos conectados, todo. Tiene un tema bien en particular que es, usa clave única, digamos, como sistema de validación de usuarios, ¿sí? Eso requiere finalmente un cambio en tu software, ¿sí? Y nosotros estamos en esa etapa, ¿sí? En la etapa de poder conectarnos con clave única, ¿sí? O sea, si nosotros no hubiéramos tenido clave única, nosotros ya estaríamos, por ejemplo, conectados con eso, porque ya lo hicimos, ¿sí? La parte de la importancia. Pero tenemos que testear un sistema, digamos, de cambio, digamos, para poder usar un componente
que le brinda cierto beneficio, digamos, al proceso, pero lo que lo hace engorroso porque clave única también tiene sus limitaciones, ¿sí? Por ejemplo, hoy no permite lo que uno esperaría, digamos, es que una validación machine to machine, ¿sí? O sea, clave única no permite comunicar interoperar informáticamente, ¿sí? O sea, está como limitado, digamos, ese OAuth. Pero más allá, digamos, de las limitaciones que existen, ha sido un paso muy grande, yo creo que es un paso increíble en el 2021, ¿sí? Lo que tenemos, y probablemente va a ir mejorando, ¿sí? Va a mejorar clave única, va a ser más fácil, digamos, la comunicación y demás. Pero nosotros, por lo menos, tenemos en nuestro roadmap salir, ¿sí? Siempre estamos retrasados, digamos, pero sí estamos construyendo la versión que hace, digamos, la integración completa. Y no sé, Nicolás, digamos, si podés contar un poco de otros proyectos. Sí, bueno, gracias por el espacio. De todas formas, señalar que efectivamente hemos visto varios integradores, ya tenemos alrededor de 60 interesados en integrar, unos con más avances que otros. Hay que reconocer que probablemente los que tengan menos que perder van a avanzar mucho más rápido. Por ejemplo, una empresa o ustedes mismos quizás le tienen muchas ganas, pero también entiendo que hay proyectos de por medio, hora hombre, y eso significa, para poder hacer una integración, cambiar el foco de otros proyectos. Entonces sabemos que el avance va a ser dispar dependiendo de la condición en la que tiene cada empresa o cada interesado en integrar. Sin embargo, tenemos varios ya interesados en solicitarnos credenciales de producción, pero ninguno está actualmente integrado con el sistema de receta electrónica. Y es porque, bueno, nosotros esperábamos quizás un poco más de tiempo que demoraran, porque estamos haciendo, comprenderán que eso requiere revisiones técnicas, informáticas de seguridad y otras cosas más que la regulación va a contemplar. Y en eso estamos trabajando también. Entonces vamos en cosas en paralelo y esperamos que ellos, que ya están a punto de terminar todas las etapas previas al paso de producción, poder darle ya las credenciales en el corto plazo, ojalá durante el mes de diciembre. Y ellos ya serían los primeros integrados, que son algunas empresas, pero preferiría que eso quedara ya para después, porque en virtud de que todavía no tenemos ninguno integrado, pero sí efectivamente hay avance. Y como siempre, aprovecho la oportunidad también del que desee conocer del tema, el equipo con Pablo Pizarro, que es Franco Ulloa, estamos dispuestos a entregarles toda la información, dado que nuestro interés es que ojalá la mayor cantidad de instituciones logren integrar con receta electrónica. Fíjense que es un cambio en la ficha clínica, ¿no? O sea, yo no sé quiénes del ambiente viven en el mundo ficha clínica, pero cambiar la ficha clínica es como sacar una ley, ¿viste? Cuesta. ¿Por qué? Porque además toca el módulo de prescripción. O sea, háblame de tocar el módulo más complejo dentro de una ficha clínica, ¿sí? Entonces, en septiembre se liberan las especificaciones para conectarse. Nadie va a estar en octubre o en noviembre conectado, ¿sí? O sea, o el que lo está es un genio, ¿me entendés? Porque cuesta bastante, digamos, ¿sí? Pero se dio un paso impresionante, ¿sí? Y ya estamos buscando conectarnos un montón de organizaciones. Y eso creo que es para celebrarlo y para estar orgullosos, ¿eh? Gracias, Alejandro. May. Sí, yo, mira, me pongo a pensar en todas las externalidades positivas que tiene este sistema y la verdad que son múltiples. Se me ocurre una, por ejemplo, poder saber realmente cuántas de las indicaciones que se dan y de las prescripciones que se dan en un consultorio se despachan en la farmacia, o los pacientes tienen que salir a las farmacias externas a comprarlo, por ejemplo. ¿Sí? O sea, eso puede beneficiar a la política pública, decir, mira, este no es el arsenal que necesitamos porque el 50% se está dispensando fuera. ¿Sí? La verdad que uno empieza a pensar, digamos, en todas las externalidades que tienen para hacer revisión de políticas públicas, y la verdad que es una absoluta maravilla. Yo ya en varias oportunidades que hemos tenido la oportunidad de escuchar a Nicolás y a Pablo, los he felicitado por esta iniciativa. Estamos para seguir apoyando estas iniciativas. Muchas gracias. Muchas gracias a Chile 7 por esta invitación y a Alejandro por su presentación. Bueno, para ir cerrando ya, primero agradecer la asistencia, tuvimos muy buena convocatoria,
Gracias por haberse interesado en este tema que estamos buscando impulsar. Gracias nuevamente, Alejandro, por tu tremenda presentación, como siempre, muy didáctica, muy entretenida además, y por lo tanto quedamos todos ahí entusiasmados con los avances que tenemos y con el trabajo que nos queda por delante también para lograr que esto pueda estar presente e integrado en más prestadores también y que lo hagamos avanzar. Ahí nosotros también vamos a estar ayudando desde el capítulo para poder promover esto, nos interesa. Es un tremendo desafío y como tú dices, usa estándares. Usa estándares, que era algo que estábamos buscando. Para ir ya finalizando, te pido, Mauricio, ¿estás, Mauricio, por acá? Mauricio, dentro del capítulo, él está encargado de estos espacios y por lo tanto me gustaría que tú mismo puedas promocionar el siguiente que tendremos para que así quienes ya están presentes puedan entusiasmarse. Muchísimas gracias, Liliana. Gracias a todos por la participación. Gracias, Alejandro. El próximo efectivamente está en esta misma línea y lo va a presentar el doctor Jaime de los Hoyos, donde en el fondo va a entregar su experiencia justamente de integración y el título será Especificación de APIs para prescriptores, integradores y dispensadores de recetas electrónicas en Chile. Esto ocurrirá en enero del próximo año, todavía no tenemos la fecha precisa, pero será un jueves, probablemente hacia la segunda mitad y lo anunciaremos oportunamente. Eso. Muchísimas gracias a todos por haber asistido. Tengan una excelente tarde. Igualmente. Muchas gracias, Alejandro. Saludos a todos. Gracias a todos. Chau, chau. Chao, chao.